La escucha de sermones. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Lucas 8:18. La importancia de la predicación. Juan Calvino instruía con frecuencia a su congregación sobre oír correctamente la palabra de Dios. Les enseñaba cómo debían asistir al culto público y oír la palabra de Dios predicada. Calvino quería que los padres y los hijos comprendieran la importancia de la predicación, que desearan la predicación como una bendición suprema y que participaran activamente en el sermón. Calvino decía que los oyentes deben tener la disposición de obedecer a Dios completamente y sin reservas. Él tenía dos razones importantes para enfatizar la escucha de la palabra predicada. Primero, creía que pocas personas escuchan bien los sermones. Más de 30 veces en sus comentarios y 9 veces en su institución, él habló de cuál pocas personas recibieron la palabra predicada con fe salvadora. Dijo: de 100 personas que oyen el mismo sermón, 20 lo aceptarán con pronta fe, y los demás no harán caso de él. Se reirán de él, lo rechazarán y condenarán. Si la escucha apropiada era un problema en aquella época, ¿cuánto más lo es hoy? Cuando los pastores tienen que competir con la atención de personas diariamente bombardeadas por diversos medios de comunicación. Segundo, él enfatizaba que debería escucharse correctamente porque tenía la predicación en alta estima. Consideraba la predicación como un medio que Dios usaba para conferir salvación y bendición. Calvino decía que el Espíritu Santo es el ministro interno, que usa al ministro externo de la palabra predicada. El ministro externo expone con la voz la palabra que se recibe con los oídos, pero el ministro interno comunica verdaderamente lo que se proclama, que es a Cristo Jesús. 3. Así, Dios habla mediante la boca de sus siervos, por medio de su Espíritu. Donde quiera que se predique el Evangelio, es como si Dios mismo viniera para estar en medio nuestro. 4. La predicación fiel es el medio que el Espíritu usa para hacer su obra salvadora de iluminar, convertir y sellar pecadores. Se dijo: hay una eficacia interna cuando el Espíritu Santo derrama su poder sobre los oyentes para que recibe la palabra por fe. 5. Al igual que los puritanos tenían la predicación en alta estima. Como amantes de la palabra de Dios, no se contentaban con simplemente afirmar la infalibilidad y la inerrancia y la autoridad de la Escritura. También leían, examinaban, predicaban, oían y cantaban la palabra con deleite, buscando el poder aplicador del Espíritu Santo que acompañaba la palabra. Consideraban los 66 libros de la Sagrada Escritura como la biblioteca del Espíritu Santo. Para los puritanos, la Escritura era Dios hablando a su pueblo como un padre habla a sus hijos. En la predicación, Dios nos da su palabra como verdad y poder. Como verdad, la Escritura es confiable hoy y por la eternidad. Como poder, la Escritura es el instrumento de transformación que el Espíritu de Dios usa para renovar nuestras mentes. Como protestantes evangélicos del siglo XXI, debemos combinar nuestra defensa de la inerrancia bíblica con una demostración positiva del poder transformador de la palabra de Dios. Ese poder debe manifestarse en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en nuestras comunidades. Debemos mostrar que, aunque otros libros pueden informarnos o incluso reformarnos, solamente un libro puede transformarnos, conformándonos a la imagen de Cristo. Solo como cartas vivientes de Cristo, 2 Corintios 3:3, podemos esperar ganar la batalla por la Biblia en nuestros días. Si ocupáramos la mayor parte de nuestra energía en conocer y vivir las Escrituras, ¿cuántas personas más serían afectados por el poder transformador de estas? El movimiento puritano nos enseña mucho a cultivar el poder transformador de la palabra. Los predicadores puritanos explicaban claramente cómo ésta efectúa la transformación personal. Daban instrucciones prácticas para leer y escuchar la palabra de Dios. 6. El Catecismo Mayor de Westminster resume el consejo puritano en la pregunta 160. De quienes oyen la palabra predicada se requiere que la escuchen con diligencia, preparación y oración, que examinen lo que oyen mediante las Escrituras, que reciban la verdad con fe, amor, sumisión y buena disposición como palabra de Dios, que mediten y la consideren en sus corazones y que produce el fruto de ella en sus vidas. 7. Además de Lucas 8:18, tengan cuidado de cómo oyen. Compartiré algunas enseñanzas puritanas acompañadas de mis propias observaciones sobre la escucha de la palabra de Dios, dividiendo el asunto en 3 pensamientos. ¿Cómo prepararse para oír la predicación de la palabra?
cómo recibir la palabra predicada y cómo practicar esa palabra. Al estudiar cada punto deberíamos preguntarnos, ¿estoy realmente oyendo la palabra de Dios? ¿Soy un buen oyente del Evangelio proclamado o solo soy un oyente crítico o descuidado? Me doy cuenta de que, como dijo Charles Simeón, cada sermón acrecienta, ya sea nuestra salvación o nuestra condenación. ¿Estoy enseñando a mis hijos a ser buenos oyentes? Tomado del libro La familia en la iglesia, la escucha de sermones y la asistencia a reuniones de oración. Joel Beeke.